Bueno, muchas gracias, Simón. Buenas noches a todos. La verdad que un gustazo poder encontrarlos, aunque sea a través de la pantalla. Agradecerle a los Simones por la organización de este evento que nos permite poder vernos, al menos en este contexto tan difícil, y seguir compartiendo esta pasión que tenemos por nuestras prácticas laborales, que es ser arqueólogo. Bueno, un poco voy a plantear, de alguna manera quizás voy a retomar algunas ideas que empezó a plantear Isabel. Voy a poner el PowerPoint, a ver, sí. No sé si se ve. ¿Se ve? Todavía no se proyecta. Ahí está. Hay que ponerlo en modo presentación. Bueno, ahí está. Sí, lo tengo en modo presentación. Bueno, Ahí, sí. Bueno, en principio, hacer una aclaración, y es que, a diferencia de Isabel, no es mi especialidad el desarrollo de los análisis que en nuestra disciplina se conocen como zooarqueológicos o arqueofaunísticos, dependiendo del caso, pero que en general me ha ido acercando de alguna manera a analizar y tratar de entender estas relaciones que existen entre humanos y animales. Relaciones que han sido tratadas a nivel histórico desde tiempos inmemoriales. De hecho, los libros bíblicos ya planteaban de alguna manera la explicación del ser humano en el contexto del desarrollo histórico de la propia humanidad en su vínculo con los animales, y en algunos casos incluso en el tema, en la Edad Media, llevando adelante interpretaciones que generaban estas visiones realmente a nivel ¿no? No sé por qué no funciona. Bueno, en general, lo que se ha tenido, y coincidiendo un poco con las palabras que decía recién Isabel, las tendencias han sido en esta de descubrir de alguna manera y explicar qué tipo de relaciones existían en este caso entre seres humanos y animales, y en menos medida a tratar de interpretarlas en general. En nuestro caso, bueno, un poco para narrar nuestra historia sobre este tipo de análisis, digamos, que tampoco se han acercado a una manera interpretativa, tratamos de observar desde el análisis de arqueofauna, como parte de contextos de análisis, la participación que habían tenido estas interacciones en los procesos de desarrollo social y en estos vínculos sociales, su relación con la situación ambiental. Lo hicimos tanto en zonas desérticas, como las que caracterizan al norte de Mendoza, como en zonas urbanas en general. Y en ambos casos tratamos de ver a través de los huesos, de alguna manera, qué características ambientales eran las que habían dado lugar a este tipo de relaciones, y a partir de allí entender cómo habían sido las interacciones entre las personas primero, y luego entendiéndolas en relación a la fauna o los animales con los que habían estado allí. Por ejemplo, nuestro primer trabajo en el desierto implicó realizar prospecciones en médano y encontrar una fragmentariedad de materiales enorme, pero dispersa a modo de nubes que nos marcaban los propios huesos para poder llevar adelante los trabajos de recolección, en la cual, como pueden ver, la fragmentariedad era enorme. Una primera sorpresa que tuvimos en este ambiente árido, sorpresa media, fue el descubrimiento de restos de fauna menor, muy fragmentada, pero fundamentalmente restos, entre restos de cáscaras de huevo de ñandú, de micromamíferos, restos de peces. Estos restos de peces realmente demostraban una gran intensificación en cuanto a la explotación, y allí encontramos, entre otros huesos, algunos que fueron muy significativos para aportar a lo que era el conocimiento de los modelos de ocupación estacional que articulaban montaña y planicie, que se venían planteando para entender los procesos de adaptación y sistemas de asentamiento y subsistencia del norte de la provincia. En ese sentido, entonces, los huesos de otolitos nos empezaron a dar alguna evidencia sobre ese modelo que realmente hasta ese momento no tenía mayores evidencias. Y bueno, allí comenzamos a entender a la vez que los sistemas económicos habían tenido un fuerte énfasis pescador,
Esto entonces nos hacía pensar en ambientes totalmente diferentes y un modo de relacionarse con ese ambiente por parte de las sociedades humanas también de modo distinto. Tradicionalmente se había pensado que el rol era fundamentalmente en los procesos de desarrollo local vinculados al desarrollo de la agricultura, pero empezamos a observar que quizás tenía mucho que ver, sobre todo los procesos de erradicación residencial y mayor sedentarismo, con esto, con la pesca fundamentalmente. Esto lo vimos en tierras bajas y realmente nos inspiró a pensar en que quizás los procesos de desarrollo de cierta complejidad, teniendo en cuenta lo que sería un desarrollo de la complejidad en la zona en que nosotros estamos, el centro-este argentino, se vinculaba más con este tipo de relación con los recursos, concretamente con la pesca, y que era algo que realmente no estaba tan, digamos, enraizado en las concepciones de los investigadores locales. Sí existía, pero no estaba tan enraizado. Esto se empezó a combinar de alguna manera por las trayectorias de la investigación que uno lleva adelante con lo que íbamos encontrando en este otro sitio arqueológico, que este es el sitio arqueológico en el que mayormente trabajo, el de la ciudad de Mendoza. Aquí, esta ciudad fundada en 1561 ofrecía muy buenas posibilidades para analizar los vínculos justamente entre la fauna y los seres humanos en contextos bastante complejos, como son los procesos de dominación colonial y de instalación de sistemas de conquista y sometimiento poblacional. En este caso, la primera, digamos, el primer aporte que empezamos a observar en los huesos de animales era que más allá digamos, de la intensidad que demostraban los sistemas pesqueros en la zona planicie noreste, también se mantenían en el sector del valle, sin claras evidencias de sistemas lacustres por el momento, que luego estudiamos y pudimos comprobar que bordeaban los márgenes de este ambiente de valle. Allí se empezaba a percibir también la incorporación de la fauna que habían traído los europeos y que había dado lugar, en definitiva, a la transformación de ese paisaje en lo que iba a ser el de la futura ciudad. Esta fauna introducida, evidentemente, hubo que estudiarla en contextos muy complejos, como los que son propios del desarrollo urbano, es decir, tratar de entender el desarrollo de la arqueología y el conocimiento de la ciudad, siendo arqueología en la ciudad, es lo que han planteado muchos autores como un tema bastante complejo y que en definitiva, a la hora de analizar los procesos tafonómicos, hacen participar las acciones constructivas y destructivas del proceso histórico de la ciudad como bastante relevantes y muchas veces no tenidos del todo en cuenta. En este caso, entonces, una de las primeras observaciones que empezamos a hacer era que mucha de la fauna autóctona había sido consumida. En este caso tenemos, por ejemplo, especies actualmente extintas como roedores, restos de peces, como mencionaba recién, con marcas de corte que articulaban con restos de fauna euroasiática introducida, restos de vaca, caballo, chivo, cerdo fundamentalmente. Participaba con distintas proporciones que en algún caso pudimos observar que correspondía en un 23 y un 40% respectivamente entre fauna autóctona y fauna alóctona o introducida, en contextos de altísima fragmentariedad y fundamentalmente mucho astillaje, en sistemas de cocción que respondían a tradiciones locales y no necesariamente fogones de tipo colonial. Entonces, en estos observamos también el uso de materias primas locales en cuanto a la combustión, pero nos empezó a llamar la atención, en definitiva, qué vínculo podían haber tenido esta confluencia de animales en relación con los procesos de identidad local. Y esto empezó a llevarnos a un análisis en el que articulamos los contextos de tipo cerámico, los hornillos o fogones, con los restos de fauna, permitiéndonos ver procesos que implicaban un achicamiento, procesos de reducción de las piezas, que era bastante significativo cuando lo comparábamos con restos que conocíamos para periodos prehispánicos en ambientes como los de montaña. Entonces empezamos a ver que había existido un vínculo con sistemas de cocina que realmente nos abrieron perspectivas al análisis justamente más allá de la subsistencia de la cocina.
Esto entonces nos deja ya de cara a la segunda parte de lo que quería plantear aquí rápidamente, que son las perspectivas, que era el objeto de la charla, que podemos, digamos, tener en cuenta a la hora de analizar las relaciones humano-animales. Y yo en lo particular he estado indagando en dos con nuestro equipo de trabajo. Y una es la vinculación que tiene con el aspecto del patrimonio alimentario, el patrimonio culinario. En ese caso es sumamente importante para el desarrollo de verdaderos, digamos, procesos de desarrollo local en términos del turismo, lo que puede aportar el hecho de que los arqueólogos estemos investigando sobre procesos de consolidación de ciertas pautas alimentarias que en algunos casos pueden continuar, en otros casos haberse diluido con el tiempo, haberse transformado, pero que en definitiva contribuyen a generar una identidad local que tiene en las poblaciones locales, sobre todo rurales, un fuerte vínculo con el desarrollo de los territorios agrícolas. En este caso, entonces, nuestros trabajos que aportaron al conocimiento de cómo se estaba cocinando y cómo había preparaciones que pueden haber vinculado fauna autóctona y fauna introducida, fue realmente solicitado por, digamos, sectores de las empresas gastronómicas. Con lo cual, creo que allí hay una perspectiva muy interesante en la cual el conocimiento que generamos puede aportar información para estos desarrollos que en definitiva, según Xavier Medina, un antropólogo catalán, plantea que existe realmente muy poco corpus de trabajo y considero en este caso, siguiendo esto, que desde lo arqueológico, aportando a este conocimiento de la cultura alimentaria, podemos llevar aportes que son bastante interesantes y que abren perspectivas incluso de vuelta hacia lo que queremos analizar desde el registro arqueofaunístico. Otro tema un poco más controversial está vinculado con esto que planteó al principio Isabel, y que se relaciona con este pensamiento animalista y estas tendencias que hoy son tan fuertes, que tienen tanta presencia, y que en definitiva buscan analizar la relación de poder que existe entre los seres humanos, o desde los seres humanos hacia los animales, y que básicamente se pueden resumir a las tendencias de consumo, por ejemplo, y cómo en la actualidad se está pasando de ese gradiente rápidamente de explotaciones agrícolas a los agronegocios, con la implicancia que eso tiene en el tratamiento animal, donde la mayor implicación tecnológica humana está implicando un comportamiento más inhumano respecto a los animales. Incluso también se puede analizar las condiciones, entre comillas, asimilables a la de esclavitud, que se derivan de la utilización laboral, incluso en la experimentación científica, y que somete a los animales a intereses, digamos, humanos, sin reparar en los daños que puede ocasionar a esos seres vivos, en tanto que seres que sienten también. El esparcimiento, el mascotismo y la diversión como pasatiempo muchas veces generan daños que suelen ser irreparables y que a veces están fuertemente atadas a las decisiones humanas. En el caso del zoológico de Gaza, es una experiencia impresionante de cómo sufrieron esos animales en el contexto de un conflicto humano que los implicó y que realmente generó un verdadero descalabro y un maltrato que, bueno, ha dejado imágenes tremendas. En el caso de Mendoza, hace un par de años, se decidió dejar de lado el zoológico en su sentido tradicional y empezar a generar un ecoparque. En ese caso, fuimos con una propuesta a través de la cual tratábamos de generar lo que sería una arqueología de zoológicos. No hemos podido aplicarla todavía, estamos en proceso, pero básicamente lo que pretende es estudiar las acciones humanas, el efecto que tienen las acciones humanas, en este caso de divertimiento y esparcimiento, sobre los animales. En este caso en Mendoza tenemos algunas posibilidades y algunas potencialidades muy interesantes, ya que existe, por un lado, una correlación entre las tendencias vitales de los animales. Vamos a poder analizar las tendencias vitales de la vida de esos animales a través de sus restos óseos, en la medida de que cuando mueren son llevados al Museo Cornelio Moyano, donde son
en algunos casos taxidermizados, pero últimamente más bien preparados sus esqueletos para exposición o como muestras de referencia, y decía, lo vamos a poder correlacionar con las fichas veterinarias que nos habla de la historia de vida de esos animales de alguna manera, en cuanto a enfermedades, patologías, etcétera, o incluso patrones de alimentación que vamos a poder cruzar prácticamente al modo de una osteobiografía, como hemos estado trabajando en algunos casos con seres humanos, cruzando esta información en última instancia con esa parte del registro arqueológico material que es la de los espacios de hábitat, que en realidad es una cultura material impuesta sobre los animales y que son las jaulas básicamente donde ellos han desarrollado esa vida que nos parece interesante estudiar y contrastar con las visiones que se pueden haber tenido desde la prensa en relación al atractivo que generaba en distintos periodos sobre la población. Entonces son algunas tendencias, algunas perspectivas sobre las cuales estamos trabajando, como la comenté recién, en base al conocimiento acumulado, por ejemplo en el tema culinario y la incorporación, no lo dije, pero de el pescado como un elemento importante dentro de la dieta histórica en la medida que se quiera patrimonializar la comida de las sociedades pretéritas. Y por otro lado, este tipo de estudios que creo que nos acercan a perspectivas más humanitarias en relación al tratamiento que solíamos tener y aún permanece sobre los animales. Esta sería de alguna manera entonces lo que puedo aportar yo en esta invitación que tan gentilmente me han hecho.